Capítulo 1. El colapso mundial. Estaba estudiando en mi habitación frente a mi portátil para las pruebas de aptitud que tendrían lugar mañana, y como ya había estudiado durante más de 2 horas, me fui por unos bocadillos para descansar un poco en mi habitación. Mientras comía, puse en el ordenador un episodio de Hora de Aventuras titulado El Lich. Siempre me fascinó una escena en la que veía al Enquiridión mostrando un holograma, junto a una personita, que explicaba algo acerca de los multiversos y los portales, que a la vez se representaba gráficamente en el mismo holograma. Es uno de mis episodios favoritos de la serie, ya que siempre me he preguntado sobre la posibilidad de la existencia de universos paralelos o algo similar, como se ve a menudo en las películas de Marvel. A pesar de que la serie salió hace unos años atrás, me encantó revivir viejos tiempos y ver los episodios que más me impresionaron en su momento. Estaba mirando tranquilamente el capítulo cuando recibí una videollamada en mi ordenador de Ana y Francisco, que me preguntaban no solo sobre mis estudios, sino también sobre los conflictos entre Rusia y Estados Unidos. Los senadores rusos y bielorrusos estaban discutiendo sobre cuestiones económicas mundiales y sobre la aprobación de un proyecto de ley para beneficiar a los países menos desarrollados. China y Corea del Sur apoyaban el proyecto. Sin embargo, Corea del Norte y Estados Unidos se oponían a dicho proyecto. La verdad es que no me interesaban mucho los temas políticos y menos sus conflictos. Pero, aunque Ana decía, según su criterio, que había algo más detrás de todo esto, y concluía que algo malo podría ocurrir en el futuro, yo no lo creía muy probable. Hablando con mis amigos, llegué a un punto en el que tuve que dejar el tema, ya que no era un problema para la mayoría de la gente. Además, no podía pasar nada malo, como señaló Ana, porque hace 10 años, por ejemplo, el mundo sobrevivió a una de las muchas pandemias que se producen de vez en cuando. A diferencia de las pandemias que se produjeron durante la época colonial con la peste bubónica, hicieron que la pasada pandemia pareciera una broma. Es cierto que hubo muchas víctimas mortales en aquella época, pero no solo por culpa del virus, sino también por la ignorancia y la imprudencia de la gente, que no tomó las precauciones necesarias o incluso cedió al pánico alimentado por los medios de comunicación sensacionalistas. Cuando terminé la conversación con mis amigos, no quise saber nada más de los estudios por el momento, así que me puse a jugar a un videojuego en el ordenador. Afuera, el día estaba muy nublado y no me apetecía salir, salvo que mamá y papá siempre volvían del hospital por la tarde, y como llegaban muy cansados del trabajo, me ofrecía cocinar para ellos. Las horas pasaron volando sin que me diera cuenta porque estaba absorto en los videojuegos. Al mirar el reloj, me di cuenta de que eran casi las 6 de la tarde, así que apagué el ordenador y me dirigí a la cocina para preparar la dichosa cena. Como no me gustaba el silencio, siempre ponía la radio, escuchando las noticias o la música que sonaba, porque el sonido de la radio no me hacía sentir solo. Estaba escuchando un podcast en el que un funcionario del gobierno de mi país hablaba con el locutor sobre los problemas que habían ocurrido esta semana. Hablaban de la falta de algunas cosas básicas a causa del conflicto, que se ha ido intensificando en Estados Unidos contra Rusia y China. Me llamó la atención que se hablara de una posible guerra entre estos países que, de seguir escalando, podría iniciar guerras civiles, o aún peor, una nueva guerra mundial. Pero cuando el funcionario habló de ciertas investigaciones que indicaban infiltrados en los países latinoamericanos, en la que mencionaban una estrategia militar, la señal se cortó sin previo aviso. Me pareció extraño que la señal fuera interrumpida, así que cambié de emisora para escuchar si alguien hablaba de ello, pero no tuve suerte, ya que la mayoría de las señales eran inactivas y las pocas que pude encontrar estaban sintonizando solo música. Me quedé un momento sin palabras y fui a la televisión con la esperanza de escuchar algo de lo que comentaron en la radio, pero sorprendentemente no hubo señal en ningún canal. Así que tomé mi teléfono móvil para investigar en internet, pero lo único que encontré fueron supuestas teorías de youtubers aficionados, de cuya información no me podía fiar, ya que solo eran opiniones que dependían de su propia perspectiva. Se comenzó a escuchar los helicópteros que sobrevolaban la ciudad, y cuando recordé lo que Ana me había dicho hace unas horas, temí con nerviosismo que algo realmente malo iba a suceder.
Luego analicé todo lo ocurrido y me dije que todo esto solo podía ser una coincidencia. Me asomé a la ventana de mi habitación para ver qué tipo de helicópteros sobrevolaban la ciudad, pero como ya estaba casi oscuro, solo pude distinguir sus siluetas y sus luces intermitentes. Como vivía en un 8º piso, desde mi habitación tenía una vista casi panorámica de la ciudad, donde podía ver que a lo lejos varias personas llevaban una gran cantidad de comida y ropa, caminando con prisa, como si tuvieran que llegar a algún sitio lo más rápido posible. Al ver esto, me decía a mí mismo que solo eran más coincidencias, pero me parecían bastante extraño. A la lejanía oí las sirenas de las ambulancias y de los coches de policía al norte, preguntándome qué podía estar pasando en esa dirección. Eran casi las 7 de la tarde cuando sonó el teléfono en el salón, sobresaltándome al estar concentrado en los sonidos de la ciudad. Cuando contesté, se trataba de mi madre informándome de que hoy no estarían en casa porque tenían que atender un incidente en el hospital en el que papá estaba ayudando. Mientras me aconsejaba que cerrara todas las puertas y me acostara temprano, olvidé por completo que había dejado la radio encendida, con una señal sin sonido que, cuando terminé de hablar con mamá, dicha señal regresó muy distorsionada y de la cual se escuchó a un hombre decir lo siguiente. Tenemos la confirmación de que varios grupos de soldados están siendo movilizados en varios países de América Latina. Dichos países están cerrando sus fronteras por alguna razón y poniéndose bajo una fuerte protección militar, entre ellos, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Colombia. Se siguen reportando casos de desapariciones en Venezuela y Uruguay. Se especula que Estados Unidos está reclutando y secuestrando gente para su ejército, pero el propio presidente ha negado tales acusaciones. En México, hay rumores de un inminente ataque nuclear en la frontera con Estados Unidos, aunque el presidente mexicano aún no ha hecho declaraciones al respecto, lo que lleva a mucha gente a creer que estos rumores son ciertos. Por último, en Argentina se sospecha también que Cuando las noticias hablaban de Argentina, la señal se interrumpía sin la más mínima mención a lo que ocurría en ese país. Era extraño que la única emisora que empezaba con semejantes noticias se interrumpiera, como si alguien hubiera interceptado la señal. Volví a encender el televisor y comprobé que ya estaban emitiendo las noticias normales de la semana, pero no decían nada de lo que acababa de escuchar. Todo lo que se emitía eran noticias sobre la política actual, noticias de la comunidad y sobre un accidente del que me había hablado mamá. Como supuse que mis padres llegarían a medianoche o más tarde, dejé su comida preparada en la mesa de la cocina, además de que ya no escuché ningún otro helicóptero. La paranoia me provocaba miedo, y ya no pude sacar la información que había oído en la radio, y me pregunté si alguien más la habrá escuchado. No quise saber más al respecto y me fui a dormir, tratando de olvidarme de lo ocurrido. Después de las pruebas de ayer, quedé con Ana y Francisco porque querían enseñarme algunos trucos que aprendieron con la patineta. Ana intentó hacer girar la patineta mientras saltaba sobre unos obstáculos, pero al tratar de hacerlo en una banqueta del parque, perdía el equilibrio tropezando fuertemente con el suelo, pero por suerte siempre se equipaba con buena protección para reducir el daño. Francisco y yo ayudamos a Ana a intentar descifrar sus errores, para que pudiera realizar la maniobra a la perfección, y tras unas horas de intentos, lo habíamos conseguido. Ana estaba muy contenta ese día porque iba a realizar esta maniobra en una competición en la que iba a participar. Mientras practicaba con mis amigos en la patineta de camino a casa, vi a unas personas que llevaban una pila de víveres del supermercado a toda prisa, como si llegaran tarde a algo importante. Pensé que no tenía que preocuparme por eso. Al llegar a casa, no encontré a mis padres por ninguna parte. Solo habían dejado una nota en mi habitación diciendo que tenían otra urgencia en el hospital, y que habían puesto comida en la nevera por si tenía hambre. No tenía ganas de hacer nada productivo, así que me fui a duchar antes de tomar un descanso, y cuando terminé, encendí la televisión para entretenerme en mi tiempo libre. Lo único que transmitían eran noticias sobre el colapso del sistema bancario en la ciudad, porque mucha gente había retirado repentinamente su dinero, que utilizaron para comprar mucha comida y ropa en las tiendas y supermercados, donde no quedaba casi nada por comprar. No había nada bueno en la televisión, y no se me ocurría qué ver en internet.
Así que jugué a algunos videojuegos durante unas 3 horas y me olvidé de la paranoia colectiva que veía en las noticias. Alrededor de las 10:20 de la mañana, de pie en la ventana de mi habitación en un día parcialmente nublado, vi 2 helicópteros que se acercaban a la ciudad, que pude comprobar que eran de la policía. Mamá venía de compras con papá, trayendo grandes cantidades de víveres. Al preguntarles por qué habían comprado tanto, mi madre dijo que todos los productos del supermercado se estaban agotando porque el país había dejado de recibir importaciones de varios productos por razones desconocidas, y las exportaciones se habían detenido, así que compró todo lo que pudo por si ocurría algo más en el país. Sospechaba que quizás el país estaba entrando en una nueva crisis económica, ya que era común que la gente comprase tantas cosas antes que se agotaran. Mi madre estaba descansando cuando recibió una llamada del hospital informándole de un accidente de tráfico al sur de la ciudad. Mientras mamá se disponía a salir con papá, me explicó que un hombre había salido del tráfico y trataba desesperadamente de llegar a su casa, pero había chocado con 2 vehículos, hiriendo a varias personas. Cuando terminó de explicar lo sucedido, se marcharon, no sin antes aconsejarme que cerrara puertas y ventanas y me acostara pronto por si no volvían esta noche. Volví a quedarme solo en el departamento, sintiéndome un poco mal porque mis padres casi nunca estaban conmigo, aunque entendía sus razones, ya que era su deber como médicos ocuparse de estas situaciones. Así que me fui a mi habitación a ver la ciudad en mi ventana, dejando la televisión encendida en la sala, a un buen volumen mientras escuchaba una película que había visto, que recordaba cómo iba dicha película sin necesidad de verlo, ya que solo me importaba tener algo de ruido en el departamento. Hacia las 12 del mediodía, la película que estaba escuchando fue interrumpida por una noticia de última hora, que me llamó la atención, porque decía algo sobre Estados Unidos. Se trataba de que dicho país se estaba preparando para un posible ataque nuclear por parte de Rusia. El presidente de los Estados Unidos dijo que no había que preocuparse ya que era solo un protocolo de seguridad en caso de una situación extrema. Un reportero comenzó a detallar nerviosamente lo que estaba sucediendo, pero de pronto la señal se cortó nuevamente, que al instante cambió de canal para buscar otros noticieros que hablaran del tema, pero de nuevo casi todos estaban sin señal, y los pocos que encontré solo transmitían telenovelas o programas de farándula. Esto empezaba a preocuparme, así que intenté investigar en internet, pero solo encontré noticias sensacionalistas y especulaciones, sin ninguna información oficial. De repente, también se cayó el internet y pensé que quizá mamá se había olvidado de pagar este mes el servicio. Para olvidarme de la situación, apagué la televisión y me puse a jugar a algunos videojuegos y a ver alguna que otra película que tenía descargado en mi ordenador. El día fue de mal en peor porque después de unas 4 horas de juego oí más helicópteros sobre la ciudad, lo que a su vez me puso aún más nervioso, porque podía oírlos desde mi habitación. Me acerqué a mi ventana y, después de ver los helicópteros en la distancia, también me di cuenta de que algunas personas salían del edificio donde me alojaba, aparentemente para no volver porque llevaban maletas con ropa y comida. Traté de llamar a mamá y papá para ver si ya estaban de camino a casa, pero tanto mi teléfono celular como mi teléfono fijo estaban caídos, y estaba completamente incomunicado y no podía llamar ni siquiera a mis amigos. A las 10 de la noche, todavía no tenía forma de llamar a mis padres y pensaba que podrían volver mañana. Me quedé despierto hasta las 12:45, jugando a algún videojuego para olvidar mi paranoia. Cuando era casi la 1 de la madrugada, dejé de jugar y encendí la televisión para ver si por fin podía ver algo, pero fue en vano. Entonces me fui a mi habitación, me acosté, intenté relajarme, agarré el móvil y escuché una canción hasta quedarme dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mamá y papá aún no estaban en casa. Al mirar por la ventana de mi habitación, me di cuenta de que era un día soleado con pocas nubes en el cielo. Asimismo, noté que todo estaba muy silencioso y el único sonido que podía oír era el de los autos en la lejanía, por las autopistas. Encendí la televisión en el salón para ver si se seguía hablando de posibles ataques nucleares.
Sin embargo, no había nada en las noticias y la mayoría de los canales volvían a estar en funcionamiento. Pensé que tal vez se trataba de una falsa alarma lo de ayer o que había entrado en pánico debido a mi propia demencia, lo que me tranquilizó al ver que todo estaba normal. Lo que me llamó la atención fue que en cierto noticiero se hablaba de un nuevo virus en Escocia, detallando de que los síntomas eran similares al virus de la anterior pandemia, que afectó a algunas ciudades de ese país. No tengo casi ningún recuerdo de este acontecimiento mundial, porque todavía era un niño de apenas 6 o 5 años, solo sé de él porque mi madre me lo contó cuando tenía 14 años. Sin embargo, la noticia no me pareció tan grave, porque se decía que el país había cerrado sus fronteras para evitar que el virus se extendiera por el mundo y provocara una nueva pandemia. Fui a la cocina a prepararme el desayuno, no sabía ni por dónde empezar porque mamá había comprado mucha comida. Así que me comí una manzana, unos huevos revueltos con rodajas de tomate y una sopa de fideos instantánea. Cuando terminé de desayunar y vi que el reloj marcaba las 9:30, tomé el móvil para llamar a mis amigos, pero un mensaje automático del operador de la red informó de que la línea telefónica no estaba disponible en ese momento. Afortunadamente, el teléfono convencional tenía tono de llamada, y busqué los números de Ana y Francisco para decirles dónde encontrarme y conocer los resultados de los exámenes de ingreso a la universidad. Estando fuera del departamento, noté que no había más helicópteros en el cielo, la calle por la que caminaba me dio la sensación de estar en un lugar desolado, como si hubiera menos gente en la ciudad. Ignoré esa sensación y tomé el transporte público. Cerca de la universidad, me encontré con mis amigos, y tanto Ana como Francisco, me explicaron que habían tenido los mismos problemas que yo ayer, entre ellos, que el internet y el teléfono no funcionaban. Ana comentó que había intentado ponerse en contacto conmigo, pero que no había encontrado la manera. La razón era desconocida, afirmó Francisco, pero sospechaba que tenía algo que ver con el gobierno. Sin embargo, no había forma de verificar tales sospechas, aparte de que éramos simples civiles en la que no tenemos acceso a la información que el Estado seguramente ocultaba. Dejamos atrás el tema, y cuando llegamos a la universidad nos encontramos con un pequeño grupo de jóvenes que, como nosotros, esperaban ansiosos los resultados de los exámenes. Me pareció extraño que no hubiera tanta gente como esperaba, porque además de nosotros, se encontraban presentes jóvenes que ya estudiaban en la universidad, y algunos de ellos tenían curiosidad de ver quiénes serían los de nuevo ingreso. Tres de nosotros fuimos al tablón de anuncios de la facultad, donde nos dijeron que se publicarían los resultados, que fueron los siguientes. Ana sacó un 8,53 sobre 10, lo que la dejó muy satisfecha y contenta por haber conseguido la nota. Francisco, que sacó un 8,12 sobre 10, unas décimas menos que Ana, parecía muy satisfecho, porque lo único que le importaba era que había aprobado, aunque fuera por los pelos. Y finalmente yo, que obtuve la nota más alta de los tres, de un 8,97 sobre 10, casi un 9, que era más que suficiente para la profesión que quería estudiar. Mis amigos y yo estábamos muy contentos de haberlo logrado, tanto que ese mismo día por la tarde había una convención de Skateboard Masters. Acompañamos a nuestra amiga Ana, quien trajo su patineta y elementos de seguridad, ya que estaba muy motivada y confiada en ganar, pidiéndonos que también estuviéramos allí, dándole ánimos cuando esté participando. Fue un día glorioso y fantástico, porque Ana ganó el primer lugar en la primera competencia. Además, logró hacer el giro que habíamos practicado la otra vez en el parque, en un solo movimiento a lo alto de la rampa. Ver sus acrobacias hicieron que me sorprendiera más de lo que esperaba, tanto que comencé a sentir algo por ella al verla tan feliz y realizada. Para celebrar su victoria, Ana abrazó primero a Francisco y luego a mí, con la diferencia de que cuando me abrazó me dio un gran beso en la mejilla, al mismo tiempo que yo sentí un calor en mis mejillas. No me lo esperaba de ella, además sonreía muy animada con gran exaltación por su victoria, que incluso me contagió su entusiasmo. El día terminó tan bien, ya que, en la noche, mis padres finalmente volvieron del hospital, y comentaron que habían logrado conseguir tiempo libre ese fin de semana. Estaba tan emocionado porque a pesar de que el internet aún no había regresado, y mi mamá hablase con el operador para que arreglara el servicio, solo pensaba en la posibilidad de pasar un fin de semana con mis padres finalmente. Como no podía dormir por la alegría de estos momentos, jugué hasta casi la medianoche. Mi madre se dio cuenta y entró en mi habitación para decirme que me fuera a dormir. Antes de eso, me preguntó cómo me había ido en los exámenes de la universidad, y le conté todo lo que había hecho durante el día antes de decirle mi nota.
En cuanto se enteró de mi nota, dijo en broma que no estaba mal para un estudiante de primer año como yo, lo que me hizo enfadar un poco, pero luego me abrazó y me felicitó por haber aprobado. También dijo que tanto ella como mi padre estaban muy orgullosos de mí y que, aunque no tuvieran tiempo para mí, siempre me apoyarían y protegerían sin importar lo que pasara en el futuro. Y cuando mencionó que yo era su mayor logro, la sentí como una despedida anticipada, como si dentro de poco ya no la volvería a ver. Abracé a mi madre y le dije que yo también la quería mucho. Mientras la abrazaba, me puse a llorar porque recordé lo mal que lo pasé en el colegio antes de conocer a Ana y a Francisco, porque no estaría aquí si no los hubiera conocido. Cuando mi madre me oyó sollozar me dijo: ¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué lloras de repente? Es solo que no esperaba que dijeras estas cosas. ¿Vas a algún lado? Pregunté esperando una respuesta. Pero ella al verme, pasó su mano en mi mejilla, respondiendo: Esteban, sé que ya eres un hombre y puedes manejar cualquier situación, pero no olvides que siempre estaré a tu lado cuando más lo necesites, no importa si te casas en el futuro y tienes hijos, siempre podrás contar conmigo. Porque a los ojos de una madre, siempre serás mi niño más precioso y amado. Mamá regresó a su cuarto, no sin antes recordarme que mañana iban a hacer algo especial conmigo. Secaba mis lágrimas de felicidad, ya que era lo más lindo que me había dicho mi madre en mucho tiempo. Esa misma noche fue la más tranquila que había tenido en años. Si hubiera sabido que sería la última, me hubiera gustado congelar ese momento para siempre. El día empezó bien, con un tiempo bonito y tranquilo, en el que mis padres me llevaron al cine a ver una película que se estrenaba en ese momento, e invitaron a mis amigos a verla con nosotros. La película que vimos trataba sobre niños y dragones que viven entre humanos, lo que me pareció muy interesante y entretenido. Había momentos divertidos que me hacían reír, y al mismo tiempo notaba que durante las escenas más divertidas de la película, Ana se apoyaba en mi hombro cuando se reía, y a veces me besaba en la mejilla cuando me descuidaba, lo que me hacía sentir un poco avergonzado, pero siendo sincero eso no me molestaba. También noté que me prestaba más atención a mí que a la película. Pensé que solo estaba siendo amable conmigo, y no quería hacerme de ideas equivocadas. Al salir del cine, mamá y papá notaron algo extraño al ver a Ana abrazada a mi brazo y a Francisco visiblemente incómodo. Al ver esto, fueron a buscar algo de comer y Francisco los acompañó sin dudar un segundo, dejándome a solas con Ana por un momento. Me resultaba extraño ver a Ana coqueteando conmigo, tampoco quería imaginar que lo hacía porque le gustaba o algo así, con el fin de que no se sintiera incómoda. Por el contrario, me gustaba ver este lado tierno de Ana, porque la mayoría de las veces siempre se la ve muy concentrada en sus estudios o en sus actividades de patinaje. Tras el regreso de Francisco y mis padres, me di cuenta de que no traían nada que comer. De repente, Francisco dijo que tenía una emergencia familiar y que tenía que irse inmediatamente. Mamá y papá, por su parte, señalaron que iban a ir al supermercado a comprar algunas cosas que faltaban en la casa. Yo quería ir con ellos, pero mi padre dijo que no era necesario y me dejó algo de dinero por si quería ver otra película o comprar algo para Ana. No tenía ni idea de por qué de repente todo el mundo tenía algo que hacer, y le pedí disculpas a mi amiga por lo que había pasado al dejarnos solos, aunque no parecía importarle, sino todo lo contrario, parecía muy contenta. Ana me tomó de la mano sin dudarlo y me dijo que quería ir a los juegos del centro comercial. Fue muy divertido, probamos diferentes juegos y compartí muchos momentos inolvidables con ella. Además se sentía como una cita amorosa, pero para no arruinar el ambiente, lo tomé como una cita de amigos. Pasamos unas 5 horas jugando a todos los juegos que nos llamaban la atención, bailamos en la pista de baile entre juego y juego, y ambos devoramos una bolsa entera de caramelos y un par de hamburguesas. Terminamos de jugar y, sobre las 6 de la tarde, recibí un mensaje de mi madre diciéndome que no llegara tan tarde. Ana ya se había divertido y también quería irse.
Así que salimos del centro comercial y tomamos el transporte público, que por suerte para mí estaba en la misma ruta donde vivía Ana. En el autobús ella se quedó dormida apoyada en mi brazo, no quise despertarla porque quería que descansara antes de dejarla en su casa. Y cuando llegamos a nuestro destino, Ana me dijo que se había divertido mucho conmigo, y antes de que yo le dijera lo mismo, me besó en los labios durante un buen rato, y después me acarició la mejilla diciéndome: Alex, eres un hombre maravilloso, y creo que con el beso que te acabo de dar, ha quedado más que claro lo que siento por ti. Te quiero de verdad y he planeado este día con tus padres para pasarlo solo contigo. En ese momento no supe ni qué decir, mi corazón latía rápido y quería gritar de emoción y felicidad, porque cuando escuché lo que dijo Ana, fue uno de los momentos más felices de toda mi vida. Me mantuve en silencio para no asustarla, le acaricié la mejilla y acerqué su cara a la mía, besándola de nuevo. En ese momento el ambiente a mi alrededor se volvió extrañamente silencioso, el mundo entero podría haberse destruido en donde estábamos parados. Los demás desaparecieron, me quedé a solas con Ana, sentí como si me hubieran hecho un regalo, en el que guardaba algo infinitamente precioso, y deseé con todo mi corazón que ese momento permaneciera en mi memoria para siempre. Entonces Ana se despidió, dirigiéndose a su casa, por lo que subí al autobús, tratando de no perder el control de tanta alegría, mientras esperaba ansiosamente llegar a casa. Cuando llegué a casa, estaba tan emocionado que no sabía qué hacer porque Ana se había convertido en mi novia. Cuando mamá me vio, le conté lo que había pasado, tanto ella como papá se alegraron por mí. Me fui a mi habitación, encendí el estéreo y reproduje música a todo volumen, quería bailar, reír y disfrutar del momento tanto como pudiera. Hasta que mi madre irrumpió en mi habitación, molesta por el ruido que hacía el estéreo, tanto que me gritó que me calmara y apagara la música, por poco más agarra la chancla para calmarme. Esa noche casi no pude dormir por la emoción, pero a las 2 de la madrugada me dormí después de pensar en cómo sería mi vida a partir de ahora, imaginando lo feliz que sería con Ana, que me casaría con ella y muchas cosas que me hacía ilusión vivir. Ese día quise quedarme solo para tener un momento de reflexión personal. Me llevé mi bicicleta, que estaba guardada en una pequeña habitación del departamento junto con algunas fotos y ropa sucia. Me la habían regalado hace un tiempo, cuando tenía 14 años, era azul oscuro y tenía 7 marchas. Ahora que tengo 18 años, quería volver a salir y aprovechar el día soleado. Extrañamente, el ambiente era muy tranquilo a esa hora, parecía que la gente había abandonado la ciudad, porque durante mi paseo en bicicleta apenas vi pocos vehículos. Por la tarde, hice una tarta con mamá para celebrar el cumpleaños de papá. Fue una fiesta tranquila en la que regalé a papá un cuaderno marrón con bordes dorados y mamá le regaló un smartphone nuevo. Tuvimos una buena charla sobre el día de ayer sin decir mucho, las noticias fueron solo cosas cotidianas y alguna que otra conversación, sobre películas o series nuevas. Por la noche estuve un poco pensativo, reflexionando sobre la vida y me dormí como siempre, esta vez más temprano de lo normal. Acabo de despertarme porque he tenido un sueño muy extraño. Estaba frente a un edificio bajo un cielo oscuro, donde había un círculo de fuego rojo con 2 triángulos horizontales en sus arcos. Realmente no sé cómo explicarlo, porque había otros edificios de aspecto lúgubre, llenos de moho y humedad, con un color amarillo muy extraño, que a su vez estaban rodeados de un aura fantasmal de fuego rojizo semioscuro.
De repente me encontré en un bosque en llamas, donde escuché gritos y algo metálico que parecía golpear el suelo. No fue hasta que oí unos helicópteros a las 3 de la madrugada. Miré por la ventana para ver a dónde iban, pero de la nada el sonido de la turbina de un avión sacudió un poco el departamento. Mis padres se despertaron un poco confusos por el ruido, miraron por la ventana del salón y se preguntaron qué estaba ocurriendo, para que un avión volara a tan baja altura, casi rozando los edificios y despertando a la gente del barrio. Al mismo tiempo, pude ver por la ventana que el avión volaba al norte de la ciudad. Mi madre estaba furiosa y decía que los pilotos del avión estaban completamente locos y eran estúpidos, mientras mi padre intentaba calmarla. La situación tardó al menos 30 minutos en calmarse, y mis padres y yo volvimos a dormir. Cuatro horas después de despertarme, estaba en la cocina preparando el desayuno, pero no encontré a ninguno de mis padres, solo una nota de mi madre diciendo que tenían que salir temprano por una emergencia en el hospital a la que volverían por la tarde. Sentí un cosquilleo en todo el cuerpo, como si algo inédito estuviera a punto de suceder, como una especie de instinto que me avisaba del peligro. No quería pensar en ello y seguí desayunando. Entonces abrí las cortinas de la habitación y observé que estaba nublado y el sol apenas se veía en el cielo. Salí del apartamento y vi a varias personas con equipaje que se dirigían a sus coches. Parecía que se iban de viaje o se trasladaban a otro lugar. No presté atención a esto, ya que no era de mi incumbencia. No tenía prisa por ir a la universidad, porque solo quería pasear un poco antes de que empezaran las clases al día siguiente. Pero el estado de ánimo se volvió cada vez más sombrío, porque durante mi paseo vi a más y más gente caminando rápidamente por las calles, la cual noté que algunos de ellos llevaban ropa y bolsas de comida, mientras sus rostros mostraban una completa desesperación. La verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, llegando al punto de no saber si debía llamar a mis padres al hospital. Volví a sentir ese molesto cosquilleo en el cuerpo, como si intentara decirme que no saliera a la calle. Estaba tan absorto en mis pensamientos, que me sentía aliviado cuando escuché las voces de Ana y Francisco, pero mi preocupación regresó cuando vi a Ana asustada y le pregunté qué le pasaba, e inmediatamente me dijo que sus padres se habían ido de compras ayer por la tarde y no habían regresado desde entonces. Además no pudo llamarme antes, porque todos los canales de comunicación estaban cortados, incluyendo las señales de televisión, internet y las transmisiones de radio de toda la ciudad. Saqué el móvil para ver si se había restablecido la conexión, pero no tuve suerte hasta que, de la nada, pasó un helicóptero del ejército, que no era de este país, dirigiéndose al oeste de la ciudad. Además, me pareció reconocer el escudo de armas de Estados Unidos en una de las puertas del helicóptero. Entonces empezó a reunirse una pequeña multitud que rodeó a dos hombres, uno de los cuales empezó a dar patadas y puñetazos a otras personas mientras gritaba: "Todos ustedes son solo un puñado de imbéciles, que no se dan cuenta que somos simples conejillos de indias de los más poderosos. Ellos vendrán por nosotros y no tendrán piedad alguna". La gente trató de detener al tipo, pero de alguna manera este era muy hábil para escapar de la multitud, que a su vez golpeaba a cualquiera que se pusiera delante de él. No entendía por qué actuaba así, pero mis amigos y yo nos alejamos de aquel alboroto. Cada vez había más gente abarrotando las calles, y no sabíamos dónde ir para llegar a un lugar más tranquilo, y al mismo tiempo no entendía por qué había tanta gente con mirada asustada. Intenté preguntar qué pasaba, pero algunas personas reaccionaron con hostilidad, empujándome o insultándome sin siquiera darme una respuesta. Le propuse a Francisco que acompañara a Ana a su casa, mientras yo iba a mi apartamento a buscar unos radios comunicadores que mi madre guardaba en su armario, que usaba a veces cuando atendía a accidentes de tráfico, ya que quería ayudar a Ana a encontrar a sus padres. A pocos metros del departamento, lejos de las multitudes y el ruido, saqué mi teléfono celular, conecté los auriculares y encendí la radio. Intenté encontrar una emisora de noticias que informara sobre lo que ocurría en la ciudad, pero no había ninguna. Hasta que, por casualidad, encontré una emisora casi distorsionada.
Me detuve, a pocos metros de mi hogar, y escuché a un hombre desesperado decir lo siguiente. Queridos oyentes, espero que al menos alguien me esté escuchando, porque en este momento voy a lanzar un mensaje de advertencia a todos los que puedan oírme. Pues bien, ha llegado la hora de la hora, señores, lo que todos temíamos se ha cumplido finalmente, hoy ha comenzado. La Tercera Guerra Mundial. La última información oficial que he recibido es que hoy a las 3:45 am, la frontera mexicana fue sorprendida con varios ataques nucleares. Además, la ciudad de Washington fue completamente devastada, así como otros lugares de Estados Unidos. Algunos países de Europa fueron atacados al mismo tiempo a las 10 am, y se cree que estos ataques continuarán. Hoy mismo, el ejército estadounidense planeó crear el caos en esta ciudad y secuestrar a personas de entre 18 y 35 años en medio de la multitud. No sé cuál es su propósito, pero estoy seguro de que no es bueno. En este momento, algunas personas están tratando de romper la entrada de la estación para matarme mientras estoy compartiendo esta información. Espero de verdad que alguien me esté escuchando, y quiero decirles que, si me muero hoy, ha sido un placer darles esta información, y ha sido un gusto acompañarlos durante tantos años. Con esto me despido de todos mis amigos oyentes, benditos sean los padres de la patria, en su santa gloria. Y que Dios esté con nosotros. En medio de los cortes, escuché una puerta siendo pateada, vidrios rompiéndose, y al hombre en la radio suplicando piedad. La señal se cortó finalmente cuando oí un disparo. No solo me quedé helado al escuchar las palabras del locutor de radio, sino que también me estremecí al saber de su posible muerte. Ahora lo entendía todo, incluso la razón por la que el ejército estadounidense estaba ya en el país, y recordaba las noticias que habían aparecido días antes. En eso tenía una idea clara de lo que estaba pasando. Me quité los auriculares e inmediatamente oí los aviones de combate atacando la ciudad. Se veía humo a lo lejos, hacia el norte. Oí un fuerte estruendo muy cerca de los edificios donde vivía. Corrí a mi departamento y subí frenéticamente las escaleras hasta el 8º piso. Cuando llegué, tomé una mochila de mi habitación. Entré en la habitación de mis padres, fui directamente a su armario y tiré toda la ropa de mamá y papá al suelo. Tomé el dinero, las radios, también cualquier cosa que fuese joyas u objetos de valor, y comida al pasar por la cocina. De repente, el departamento tembló cuando un misil se estrelló contra uno de los edificios, las alarmas de los coches sonaron y la gente gritó. Estamos bajo ataque terrorista. Varias personas que estaban en el edificio corrieron por los pasillos, asustadas, y cuando llegué a las escaleras, bajé corriendo lo más rápido que pude antes de que la gente se amontonara. Cuando estaba en la calle, me di cuenta de que todo el lugar se había convertido en una zona de guerra, y vi a mucha gente corriendo hacia mí, huyendo de los ataques. Inmediatamente agarré una bicicleta que estaba aparcada junto a un coche y pedaleé lo más rápido que pude. Por un momento pensé en ir al hospital por mis padres, pero no antes de ir por mis amigos. Tuve que tomar otro camino hasta llegar a una pequeña colina en un parque, pero cambié de dirección hacia el hospital, cuando vi a lo lejos uno de los edificios del hospital en llamas, mientras continuaban las detonaciones y las explosiones por los ataques de los aviones de combate. A pocos metros del hospital accioné los frenos de la bicicleta, pero se rompieron cuando intenté frenar a gran velocidad, lo cual conseguí detenerme al chocar con un coche mal aparcado y con el parabrisas roto. Me levanté adolorido, me di cuenta de que había mucha sangre en el asiento del conductor, y supuse que este había huido a pesar de sus heridas. Entré en el edificio, pero no encontré a nadie, y el humo en los pasillos era tan intenso que me costaba respirar. Había todo tipo de objetos en el suelo, como papeles e instrumentos médicos manchados de sangre, acompañados del sonido constante de la alarma de emergencia, que solo me desesperaba más. Busqué en casi todo el hospital, en las oficinas, en las salas de emergencia, pero no encontré a nadie. Entonces, de la nada, oí el impacto de un cohete en la parte sur del edificio, cuya explosión hizo temblar las paredes y provocó el derrumbe de algunas de ellas.
Corrí por el pasillo, esquivando los escombros que caían, hasta que llegué a las escaleras que llevaban al estacionamiento del hospital. Encontré a mi padre tendido en el suelo con una herida en la columna, con sangre en su delantal, y sin pensarlo, fui inmediatamente a ayudarlo. Al mismo tiempo, miles de preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Qué ha pasado con mamá y dónde está? ¿Estarán bien Ana y Francisco? Pero por más que deseaba poder hacer algo, solo quería volver a ver a las personas que más me importaban, y me sentía impotente, porque no podía hacer nada en medio de la guerra que empezaba a destruir la ciudad.